Las cosas que suceden en este país a veces indignan. Todos los días escuchamos de politiqueros, de analistas, de columnistas, de periodistas, de analistas que debemos defender la democracia, que debemos defender las instituciones y que debemos defender la libertad de prensa. Yo les pregunto si la democracia realmente existe en un país en donde cada 4 años se compran elecciones. ¿Realmente la democracia puede existir en un país en el que usted o yo, cuando opinamos diferente, podemos terminar en el exilio? ¿Realmente la democracia puede existir en un país que se da el lujo de exterminar todo un partido político? ¿La democracia realmente existe en Colombia? Y la democracia no es solamente que usted o yo tengamos el derecho de ir a depositar un voto por un representante. La democracia también es tener derechos y acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a un trabajo digno. Eso también es democracia. Y aquellos que pregonan que debemos defender, por ejemplo, uno de los pilares de la democracia, la libertad de prensa, y, sin embargo, no le dan declaraciones a un medio de comunicación, ¿eso no es censura? ¿Y a dónde les queda la libertad de prensa? ¿Quién los critica a ellos? Al señor presidente, cuando se defiende, el periodismo en gavilla le cae. Él no tiene derecho a la defensa. Inclusive la FLIP le critica que la libertad de prensa está en peligro. ¿El Congreso está en peligro de que lo cierren? ¿Alguna corte ha estado en peligro de que la cierren? ¿Cuándo se ha censurado a un periodista? ¿Hay algún medio de comunicación que corra el riesgo de que lo cierren? Si el señor presidente se defiende, ahí mismo se une todo el periodismo y le cae. Que por esto, que por aquello. Puede hacer que no utilice los términos que debe usar una persona de su dignidad. Eso sí, puede ser. Pero él también tiene derecho a la defensa. Y más cuando hay una mala prensa, cuando hay un periodismo sensacionalista, amarillista. ¿Quién critica o quién castiga la mala información, la pésima información, la información errada, la, la información sensacionalista? Titulares como empresa se va del país y uno va al desarrollo de la noticia en Estados Unidos o en España es que sucede eso. Pero ya como la prensa la coge con el presidente, los que no se preocupan por informarse, por tener un punto de vista diferente, o porque solamente de a oídas ha escuchado algo, les queda la impresión de que es en Colombia. Y de ahí que tenga efecto, el efecto que buscaba ese periodista al hacer ese titular. ¿Quién castiga la mala prensa, por ejemplo? Al señor presidente, como les digo, todos los medios sirven de caja de resonancia por lo que hace o deja de hacer. Pero a la mala prensa, ¿quién la critica, quién la censura, quién la castiga? Y no solamente es con la mala prensa. Existen pésimos representantes que, por los cuales han votado. Un ejemplo, el señor Poco Poco. Se atrevió a decir en uno de sus videos que un restaurante muy famoso en Chía había sido cerrado por el señor presidente. Él no se preocupó por ir más allá de los titulares y no se preocupó por informarse de que ese restaurante fue cerrado por otro motivo muy diferente. Ese es un solo ejemplo del señor Poco Poco. ¿Quién castiga la mala prensa en este caso? La mala información. Y eso que hay que tener cuidado porque este señor es seguido por miles de personas. Tanto es así que consiguió así su curul. Pero estas personas que votaron por él tampoco se preocupan por informarse bien. ¿Dónde está la responsabilidad que acarrea el dar una mala noticia? Esto también debería ser castigado por la prensa. Deberían censurarse entre ellos cuando existe el mal periodismo, cuando se ejerce mal el periodismo. ¿De qué debemos nosotros tener cuidado? ¿O qué debemos cuidar nosotros? Por supuesto que debemos cuidar la democracia, las instituciones, el periodismo, la prensa, la libertad de prensa. Pero debemos defenderlas siempre y cuando ellas cumplan con sus funciones, cuando ellas trabajan,
por el bienestar de los colombianos, no por intereses personales. A los politiqueros solo les servimos en el periodo de elecciones y de ahí es que abrazan a todo el mundo, de ahí es que lo respetan. Pero cuando no estamos en elecciones, son capaces los politiqueros de decir, estudien vagos, aplauden como morsas, de irrespetar al electorado. Ahí sí no son los electores que les van a servir. En este país se ha perdido la decencia, los buenos modales. Y eso es como mínimo lo que debemos exigir de todos estos politiqueros. Otro ejemplo claro de lo que está sucediendo hoy en día, el Consejo Nacional Electoral. ¿Está cumpliendo cabalmente con las funciones que tiene asignadas? ¿Él puede investigar al presidente? ¿La investigación que se abrió está dentro de los tiempos determinados por la ley? ¿Los miembros de ese consejo son aptos para ello? ¿No tienen ningún impedimento? ¿Son faros de la moralidad, de la ética y de la decencia? Créame que no. Un ejemplo muy claro es el magistrado Prada. Él tenía impedimento porque siempre ha atacado a Petro y sin embargo no se declaró impedido. Renunció a su curul para pasar a la justicia ordinaria con su caso. Eso es tener ética, eso es tener decencia. Ni qué decir del presidente de ese consejo, el señor Lord Dewey. La gente que se quema en elecciones terminan en puestos en organizaciones como estas. Mientras el país no sea objetivo, no tenga la esencia de elegir buenos representantes y mientras no exija que se propongan buenos elementos para ocupar determinados puestos en determinados organismos, seguiremos teniendo la payasada que hoy tenemos. Nosotros podemos tener como presidente al mejor presidente del mundo, pero mientras tengamos un Congreso como compuesto por la mayoría de los politiqueros que tenemos hoy en día, seguiremos dando vuelta, vuelta y vuelta y no saldremos de este atolladero. Nosotros debemos exigir de los politiqueros que ejerzan bien sus puestos, que ejerzan bien sus funciones. Otro ejemplo, se está discutiendo la reforma laboral. ¿Quiénes la están discutiendo? La mayoría de esta gente que está discutiendo la reforma laboral no va a trabajar, se ausenta de las sesiones, no tiene argumentos para refutar algunos proyectos, les importa poco el bienestar de la gente y prima para ellos su bienestar particular. Un tipo que no trabaja, ¿qué va a opinar acerca de cómo debe ejercer un trabajador colombiano su labor? En este momento se están discutiendo derechos que se perdieron hace más de 20 años por un plumazo del señor Álvaro Uribe. Hasta ahora, después de más de 22 años, se están tratando de volver a tener los mismos derechos que se tenían en ese entonces. Y sin embargo, los están dando a cuentagotas. No es que se van a recuperar, ya no, se van a recuperar a través del tiempo. Elijamos gente seria, gente honesta, preocupémonos por informarnos. Ninguno de los que estamos en las redes tenemos la verdad revelada, ni en el periodismo tampoco. Al igual que en el periodismo, como dijo un famoso periodista, aquí en las redes hay gente cañería, al igual que en el periodismo. No todos son buenos. Hay que preocuparse por saber, por tratar de conocer, por tratar de informarse objetivamente y formarse un criterio acerca de una situación del país. Ninguno, en ningún lado tiene la verdad revelada. Solamente queremos que hayan otros puntos de vista para que se hagan un criterio. Pero el colombiano debería preocuparse por informarse, no por repetir lo que he escuchado en otras partes y repetir como loritos y creer que todo lo que dicen los medios es verdad. Como colombianos, debemos exigir un periodismo serio, decente, objetivo, informador. Como colombianos debemos exigir instituciones serias, compuestas por gente seria y honorable, porque ojo que son representantes nuestros. Como colombianos debemos exigir políticos integrales, que se ganen el dinero bien ganado.
Eso haría de Colombia un país más viable. Que la justicia llegue en oportunidad, que también sea neutral, que funcione la justicia en este país. Es lo mínimo como ciudadanos de este país que pedimos. Pero si seguimos votando por gente que no merece ocupar un puesto en el Congreso, en el Senado, en la Cámara, si seguimos eligiendo malos representantes, seguiremos como vamos. Y el día de mañana, si vendimos el voto o votamos mal, no tenemos ningún derecho en exigir que nos faltan acueductos, escuelas, hospitales. Puede ser que por el momento se calme una necesidad, pero esa necesidad va a seguir existiendo y se va aumentando a través del tiempo porque se eligió mal, porque votamos mal. De todos como colombianos depende de que salgamos adelante con Colombia.